Por supuesto que los medios de comunicación poseen un papel clave en esta clase de crisis, sobre todo por lo que representa el medio y la forma de poder llegar a tanta gente. Ha sido fundamental en el momento en el cual las autoridades entregaban una serie de instrucciones y de órdenes que había que acatar para poder justamente enfrentar la situación, encontrar algún tipo de solución. Y también era muy importante, y sigue siendo muy importante, eh, apelar a esos medios de comunicación que a uno le entregan confiabilidad, porque también lo que ha hecho, en este caso, este tipo de crisis, la pandemia, ha sido aumentar el tema de las fake news. Justamente por todo esto, porque siempre habrá intereses en juego que busquen desinformar, que busquen por alguna manera mentir. Eso se trata la fake, de mentir. Y hay que estar muy atento. Si uno confía en un periodista, en un medio, es el momento de acentuarlo. Pero también cuando uno no confía del todo en lo que le están diciendo, bueno, es el momento en el cual también uno pueda hasta ejercer cierto tipo de periodismo yendo a las fuentes, consultando si realmente esto será así, visitando portales de noticias de profesionales y no quedarnos con algún reenvío de los que habitualmente pasan y que se multiplican. Bueno, de esto se trata justamente el trabajo del profesional. Antes de emitir, me parece que muchos hemos perdido eso de pasión por la primicia para realmente tener primero la noticia auténtica, esa que nos permite saber que estamos ante un hecho y que tenemos que comunicar, que informar, porque estamos justamente ante ese lugar donde es muy fácil encontrar una noticia falsa. Bueno, siguen pasando estas cosas. Hace no mucho tiempo, semanas, hablo, por no recurrir a la fuente, porque comenzó a circular una noticia que era prácticamente repetido, tanto en redes sociales como en portales, estábamos dando por fallecido a un artista chamamecero aquí en Corrientes. Sin embargo, desde el propio vínculo familiar lo desmintieron y bueno, explicaron que era un tema de confusión. Finalmente, después de algunos días, recién ha fallecido este acordeonista. Pero, claro, todos nunca fuimos a la fuente. Nos sumamos a tweets, posteos en las redes que ya lo daban por fallecido. Pero de esto pasa todos los días y por eso, más que nunca, creo que lo que nos diferencia eh, a los periodistas profesionales del resto es justamente que no compartimos, no multiplicamos sin chequear lo que está pasando y lo que están diciendo. Yendo a la fuente, creo que en la pandemia o fuera de la pandemia hay que ir siempre a las fuentes, hay que preguntar, no emitir una información sin tener esa certeza. Cuando hace no mucho tiempo nos hablaban de, bueno, todas estas cosas que tenían que ver con la llegada de una pandemia, muchos compartimos o sitios poco creíbles o declaraciones de especialistas que no tenían la información real porque era algo nuevo. Entonces había que apelar a medios europeos, a medios chinos, buscar la forma de traducir para realmente tener la información de primera mano. Creo que si hay algo que nos deja como enseñanza esta pandemia es justamente esto, la posibilidad concreta de aprender a ir a las fuentes, a investigar antes de dar una noticia. Sí, por supuesto. Y creo que antes que el medio son los profesionales, son los periodistas, lo que de antemano, y por supuesto siguiendo esa línea y esa intención de no caer en este tipo de cosas,
es la que en el día a día estamos permanentemente buscando todo tipo de certezas. Creo que la palabra fundamental aquí es certeza. Saber que lo que voy a contar, saber que lo que voy a informar es realmente, primero, serio y cierto, fundamentalmente cierto. Con una pregunta o varias, a fuentes, si no nos satisface la primera, buscar la segunda y hasta la tercera, antes de poder justamente entregar. Hemos visto, lamentablemente, cuántos colegas, cuántos medios con cierta seriedad han caído en esto, justamente por tratar de ganar a la primicia, de estar primero que otro y después rectificarse. Creo que le dimos el lugar que requiere todavía hoy, dando cifras, contando la situación epidemiológica, pidiendo responsabilidad social, porque en definitiva somos quienes tenemos que emitir todo lo que refiera a información, pero también a crear conciencia. Creo que aquí es una palabra fundamental, crear conciencia para hacerle entender a la gente que estamos en una muy delicada situación, evitar que uno naturalmente pasa después de tantos meses, se relaje y volvamos a tener cifras preocupantes. Y todo lo que todavía falta, porque hay que entender que esto que vive Europa, que vive en otras latitudes, lo vamos a vivir aquí recién dentro de algunos meses. Se habla de febrero, se habla de marzo. Bueno, es el momento de investigar cómo va a ser el rebrote, qué viene con la segunda ola. Creo que es muy importante esto de mantener la conducta, sobre todo afuera, tratando de cuidarnos, de cuidar a los que trabajan con nosotros y de cuidar al resto. Por eso el uso del barbijo, tapaboca, los correspondientes cuidados que hay que tener con, en este caso en televisión, los micrófonos, las cámaras, usar un pie largo para evitar que el micrófono esté cerca y entonces podamos tener un cuidado muy especial. Cuando se vivió algún tipo de violencia fue justamente cuando hubo aglomeración de personas, cuando se entendió que estábamos invadiendo algún tipo de lugar o posición. Creo que en definitiva todos lamentablemente apuntamos con el dedo al otro sin ver lo que hacemos. Y allí es donde comienza todo. Por eso la importancia de crear conciencia, la importancia de hacer entender en qué momento estamos y de cuidarnos entre todos. Desde cada medio, desde cada periodista profesional, hacer comprender y entender de la situación en la que vivimos, de la gravedad en la que estamos, y esto es muy importante, de ganar todavía algo que es nuestro principal capital, la credibilidad. Si la persona que nos mira, nos escucha, nos elige para informar, nos sigue creyendo, bueno, aprovechemos el momento para hacer todavía todas las cosas y todos los pasos que nos lleva a poder informar certezas, a informar con criterio y fundamentalmente a no ser irresponsable con lo que decimos o con lo que informamos. Me parece que allí está la clave de todo. Bueno, mi nombre es Luján Sena, periodista de Radio Sudamericana y Canal 5 Televisión, y con respecto a la primera pregunta de que si el periodismo posee un papel clave en estas situaciones de contexto pandemia, yo más que nada lo llamaría como un papel de responsabilidad a la hora de informar. Y bueno, como cuando arrancó todo esto de la cuarentena, lo primero que se le pidió a la gente, por supuesto, es que se quede en sus casas. Y bueno, nosotros ahí, en primera línea, enfrentando a este enemigo invisible, lo único que podíamos hacer es recabar datos, juntar lo más que se pueda y, por supuesto, tienen que ser datos concretos, fehacientes, para que la población esté bien informada con respecto a esto.
Anteriormente esto lo único que busca la fake news es dañar tanto al medio de comunicación como así también al propio comunicador, periodista que lo realiza, porque a veces ponen noticias falsas con el nombre del medio y eso hace que haga un daño en esto, entonces así la gente pierde, digamos, la confianza en el medio mismo, pero lo que nosotros siempre hacemos y nos ha pasado es que salir a rectificar, o sea, salir a decir que esto no es así y a la gente, por supuesto, lo que se le dice siempre es que confíen en las fuentes oficiales, que confíen en el medio de comunicación en el cual siempre se informan, ya sea por medio televisivo, radial y también por las propias páginas, los portales de noticias que son fehacientes, es lo único que le podemos decir con respecto a las fake news. Es simple, esto es ir a la fuente, siempre tener fuente confiable, fuente en donde uno pueda verificar la información y así estar seguros de lo que decimos, porque cuando tenemos un micrófono en la mano, ya sea de radio o televisión o también, ¿por qué no?, una computadora a la hora de escribir en el medio gráfico, sí o sí tenemos una responsabilidad, tenemos ese poder, ¿no?, de poder informar, ser la voz portadora de la información y bueno, siempre hay que tener fuentes que verifiquen bien nuestra información y para no dar un acto fallido. Donde trabajo sí puso todos los protocolos habido y por haber con respecto a esta pandemia, por supuesto una vez que teníamos bien claro qué es lo que se debía hacer, ya que cuando arranca toda esta cuarentena y todo este tema del virus había muy poquita información de cómo combatirlo, de cómo cuidarnos y bueno, el medio en el cual trabajo tomó todas las precauciones posibles y también con respecto a la información. Rectifico nuevamente, el tema de las fuentes es muy importante porque a raíz de todo esto se crearon muchísimas páginas que uno no sabe de dónde son, a quién pertenecen, de dónde se saca esa información. A veces la gente comparte información sin saber que eso sea así. También estamos hablando con respecto a los números de contagiados, a los números de muertes, cifras muy grandes, que a veces no es tan así. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos regimos por información oficial, informaciones de páginas oficiales que tengan que ver, ya sea a nivel nacional con los medios nacionales como también locales. Posicionamiento número 1, siempre se arranca la agenda del día con todos los números actualizados con respecto a esta pandemia, ya sea a nivel internacional, a nivel nacional y por supuesto a nivel local. Acá lo que sucede en nuestra provincia, porque por supuesto cada panorama es distinto, cada situación es totalmente distinta. Es como uno viene combatiendo este virus de forma distinta. Sabemos que todavía no existe una vacuna, así que bueno, mientras tanto tenemos lo que la Organización Mundial de la Salud aconsejó, que es el alcohol, el gel, el barbijo o la mascarilla, el lavado de manos, es todo lo que tenemos mientras tanto para poder combatir este virus y por supuesto el aislamiento, mantener la distancia social, que muchas veces se respeta, otras veces no. Sabemos que nosotros estamos ubicados en una fase 5, en donde, como dice la gente en la calle con la cual nosotros tratamos, es que Corrientes está totalmente relajada con respecto a esta situación. Hay muchos que entienden que hay que cuidarse y hay otros que ya dicen que el virus no existe directamente, ¿no? Son opiniones encontradas en ciudadanos distintos, pero bueno, en la agenda del día es en primer lugar, ubicamos esto porque es lo que más importa en el momento de hoy. Un informe con respecto al área comercial. Hablando con la gente, ¿no? Uno tiene que primero, antes de hacer una nota, hablar con la persona, decirle, bueno, de qué medio sos, presentarte, qué es lo que querés con respecto a la información, qué es lo que está buscando, si esta persona se anima a darte la entrevista en vivo o si prefiere hacerla grabada, o bien que te brinde información en off, fuera de micrófono, y vos armás tu propio informe y bueno, así vos podés tener información fehaciente, ¿no? Directamente de la persona en la cual está trabajando en ese rubro. Bueno, me ha pasado que me han tratado mal verbalmente, una vez que me identifiqué como medio y como periodista, obviamente que uno entiende la situación y bueno, no hace nada excepto escuchar que esa persona, bueno, tal vez se descargue con uno y diga sí porque el Estado, sí porque el municipio, sí porque el gobierno, sí por tal cosa. Y bueno, es como que cuando ven a un medio intentan como descargarse contra uno y uno solamente
atina a responder, es mi trabajo, así como el de ella, así como el de esa persona, yo también estoy haciendo mi trabajo y bueno, a veces molesta la presencia del medio a la gente, ¿no? En especial, bueno, en este rubro que me tocó hacer una vez. Para garantizar que una información sea viable, útil y que genere mayor importancia, lo primero que yo opino con respecto a esto es que debe ser claro y preciso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el locutor, conductor que esté enfrente, ya sea del medio radial, televisivo o gráfico, también escribiendo, ¿no? Deben ser claros con respecto a la información que quieren dar. ¿Por qué? Porque a veces se utilizan muchas palabras técnicas que quizá doña Rosa, don José, que está en su casa, no logra interpretar y no logra entender qué es lo que quiso decir realmente, entonces como que a veces se queda con la mitad de la información y la otra mitad no la pudo procesar porque no logró comprender a qué se refería justamente, así que yo creo que la base principal para que esto sea viable y útil y cobre mayor importancia es que a la gente le llegue correctamente la información, que sean claros, que sean precisos para que toda la sociedad pueda comprenderla.